Rusia después del 2020 como potencia militar. Y lo irán a permitir los rusos. Bueno, los rusos hoy en día no tienen el poder, ya los rusos, digamos, después de 1989 declinaron como superpotencia militar. Pero en Es decir, actualidad es una superpotencia tienen un militar. potencial nuclear respetable como el que tienen los Estados Unidos, pero no tienen la cantidad de dinero como para permitirse manifestar ese poderío, porque el armamento nuclear no es más que lo que muchos llaman la doctrina de la disuasión, es decir, el último recurso que tienen los países, en este caso que tuvieron la superpotencia, para no ceder cada uno ante sus propios intereses, más bien buscar un punto de equilibrio. Pero digamos, porque sería la última guerra que tendríamos, sería el fin de la humanidad, ¿no? Sí. Pero Me llama la atención porque Rusia, más de que es vecino con China, ¿verdad? Es uno de los mayores vendedores de armas a China y le vende aquel tipo de armamento que ni siquiera Occidente le vende, pues. Entonces, ¿cómo, Cuando China se la vaya arriba, se van a cómo decir, permitir eso, te verdad? estamos armando para que seas más poderoso que Sí. yo. claro, pero precisamente es lo que permite a un país tomar la punta en cuanto a poderío militar es precisamente la base económica que tenga. Y aquí no hay país mejor financiado, que es lo que venimos hablando, que Estados Unidos. Estados Unidos se está permitiendo, por lo menos en el 2006, que son algunas cifras que yo manejo, se está permitiendo un gasto, se estaba permitiendo en el 2006 un gasto de alrededor de 700.000 millones de dólares en armamento. Es decir, que esto representa casi el 50% de lo que gasta el total del mundo en gastos militares. 700 años del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Imagínate. ¿Ah? Sí, más o menos en esos términos. Y por otro lado, digamos lo que significó la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam, digamos que eso fue una de las causas que provocaron la crisis del 71, ¿verdad? Que yo le doy una lectura muy significativa por cuanto esta victoria de Vietnam no fue sino un ejemplo de Vietnam hacia los pueblos que en ese momento estaban luchando contra el colonialismo por su independencia. Es un ejemplo de dignidad, de heroísmo, de valentía, de coraje, ¿no? que son los componentes de lo que nosotros académicamente denominamos el poder intangible, que es el poder de los pueblos realmente, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista, digamos, ahorita militar, lo que está costándole a los Estados Unidos la misma guerra de Irak, la invasión a Irak, en 5 años está gastando lo que gasta en un año en aspectos militares y podría gastar la cantidad que sea porque siempre va a estar subsidiada por la riqueza de todas las naciones que están involucradas en el sistema dólar, ¿no? Nosotros mismos, los países latinoamericanos, estamos inmersos en el sistema dólar. Entonces, la hegemonía militar norteamericana, yo creo que en este momento nadie la pone en cuestión. Es decir, tiene mejores niveles que antes, incluso. O sea, tecnológicamente están muy avanzados. Y en ese aspecto yo pensaba, en contraposición con lo que me decía Salvador, de que se lo va a permitir Rusia, porque fue interesante que en el periodo de la Guerra Fría, los Estados Unidos, siendo más evolucionados tecnológicamente en algunas áreas, no hayan superado a la Unión Soviética en cuanto a poderío militar y tecnológico desde el punto de vista espacial. Es decir, la Unión Soviética fue el primer país que puso un hombre en órbita, el primer país que puso un satélite en órbita, fue el primer país que puso una estación tripulada en órbita. Entonces, cosa que los Estados Unidos, en cuanto a la estación espacial, nunca lo lograron hacer. Hasta hoy, pues, un programa conjunto, ¿verdad? Y siguieron los pasos siempre, a pesar de estar avanzados
muy avanzados tecnológicamente, digamos, siempre la Unión Soviética marcaba el ritmo en aspectos de tecnología espacial, ¿no? Y eso es un punto bien importante, ¿no? Pero los norteamericanos llegaron hasta la luna, aunque estuve viendo en internet Dicen que es mentira, que es ¿viste? Qué bonito mentira, eso. y ponen varias ahí Ah, no, hay expertos que te ponen observaciones, y hay miles de papeles que han ángulos y todo escrito. eso, pues. Pero ve, seguí, Salvador. Yo quería, es que cuando él hablaba sobre el aumento militar, de la capacidad militar de China y comparándola con Rusia, se me venía a la cabeza una parte de las actuaciones estratégicas que hacen los estados. Para la guerra de Corea, ¿verdad? Los rusos los soviéticos, están bien metidos en esa guerra. Pero cuando viene MacArthur y pide inclusive la utilización del arma atómica en ese conflicto, los soviéticos, Stalin, tácticamente, ¿verdad? Tácticamente, se sale del conflicto y le permite a China que entre. Si analizas la situación internacional actual, puede ser una actuación táctica de cualquier estado de este nivel que piensa así, darle cierto grado de potencialidad a otro para que ocupe cierto nivel y que hacia ese estado se centre la atención mientras vos mismo te recuperás, porque la debacle que sufrió tanto Rusia como todos aquellos países que le pertenecían a la Unión Soviética fue enorme, pues, y no va a ser tarea de 10 ni 20 años para ellos recuperarse. La destrucción del socialismo le ha llevado a ellos a ocupar espacios de importancia en el sistema global determinados, pues, aquellos de los cuales ya no se pueden salir, y un aspecto de esto es el plano de potencia militar. Yo quería interrumpirlos un segundito, muchachos, sí. Y compañeros, que hemos hablado que agarremos el avión, montémonos en un avión ahorita, hermano. Estamos hablando pues de China, de Rusia, India, Europa, Estados Unidos, en el tema central que estabas abordando vos, Rafael, que era el declive, el comienzo del declive de la hegemonía de los Estados Unidos. Porque ahora nos montamos en el avión y vamos a Latinoamérica. Cuando vos hablas del poder intangible o el poder de los pueblos, a mí me da la impresión, Salvador, cuando vos estás hablando también de que ya este mundo unipolar, que está aquí, ya no se va a dar ese siglo de los gringos que se esperaba que se diera, pues, sí. Que yo ya esperaba, dijeron, aquí ya tenemos todo al fin de la historia, dijo uno, el otro dijo, aquí ya estamos, Francis Fukuyama. Sí, somos los que mandamos y para papá. Es decir, yo veo hoy aquí en Latinoamérica, montémonos en el avión en Latinoamérica y veamos, digo yo, ¿qué les parece a ustedes, compañeros? Lo que veo como este poder intangible en Latinoamérica, esta unidad o esta integración, este poder de integración, el ALBA. ¿Qué representa el ALBA dentro de este contexto de declive o dentro de este contexto de pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos en el continente? ¿El ALBA es una respuesta, un desafío? ¿Qué es el ALBA de acuerdo a ustedes como analistas internacionales? El desencanto de los países ante el proyecto Bretton Woods que mencionaba Rafael, una nueva forma de hacer comercio con solidaridad, rompiendo los esquemas de los manuales, diríamos nosotros, clásicos, y los manuales también de imposiciones de mercado. Aquí se viene, yo creo, hasta romper el chantaje de los mercados exclusivos, que se mantiene como un objeto o como un gancho para mantenerte siempre en la órbita. Te salís un poco fuera de nuestro tono, cerramos la puerta a nuestro mercado exclusivo, entonces no vas a tener a quién vender. Y temprano Rafael ponía un ejemplo muy interesante, el caso de las relaciones Venezuela-Argentina, que sería mejor que él lo explicara, ¿no? Bueno, yo veo esto del ALBA, ¿verdad?, como otra alternativa, valga la redundancia, porque se llama alternativa bolivariana, ¿no? Y es precisamente de eso, de lo que se trata, de que los pueblos vayan buscando una alternativa a lo que se ha denominado al capitalismo salvaje. Es decir,
porque este capitalismo o este sistema capitalista, además de ser un fraude, además es salvaje, es decir, no es un capitalismo que se usa para beneficio de todos los pueblos, sino que es un capitalismo que se utiliza para beneficio de una minoría y de una muy reducida minoría. En el caso, Europa buscó su alternativa, que fue una alternativa de unión europea, está tratando de ampliarse, los países asiáticos están pensando en una alternativa, de verdad, han hecho varios proyectos de unificación, de liberalización comercial, etcétera. Nosotros aquí a nivel centroamericano hemos buscado una alternativa, ¿verdad? Que no ha sido una alternativa que ha tenido grandes resultados, pero por lo menos están puestas las bases institucionales para que nosotros podamos cohesionarnos más como región centroamericana, y asimismo hay una variedad de modelos de integración. Tenemos al Mercosur, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, tenemos la Comunidad Económica del Caribe, etcétera. Y si bien es cierto que que estos modelos de integración regional no han aterrizado en verdaderas soluciones, sí, ya esto se está comenzando a ver con el ALBA, ¿verdad? Y una muestra de ello es la solidaridad que se manifiesta en las acciones de los países que ya son miembros del ALBA. Y esta solidaridad es, en primer lugar, dar todo el apoyo para tratar de salir de ese esquema vicioso del sistema dólar, ¿verdad? Poniendo a la disposición recursos que tienen que ver con el mismo dólar o dólares para tratar de solventar una situación y tratar de iniciar sobre una nueva base, que sería una base de comercio justo, de comercio equilibrado, de comercio que tenga como una unidad de cambio principalmente la solidaridad, y esto se está manifestando principalmente en lo que podrían ser trueques, ¿verdad? Que creo que me contabas de que ya se ha comenzado a dar en algunos países, ¿verdad? Es decir, intercambiar mercancías, ¿verdad? Es decir, no poner una moneda que esté rigiendo el intercambio comercial, sino que hacerlo, digamos, sobre bases que verdaderamente vayan a beneficiar. Sí, ahí me trae a la memoria lo que estaba diciendo, proponiendo Venezuela, ¿verdad? Que pagar nuestra factura petrolera con comida, pues, ¿verdad? Con lo que producimos aquí. ¿Ve? Y entonces ahí está, esa es otra nueva forma de hacer comercio, solidaridad. Pero en términos de, yo quiero imaginarme, sobre algo de lo que estabas hablando, 1900, creo que era 1993, la avenida del Euro, ¿verdad? Y que viene a hacer ese desafío a la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Qué te parecería? Imagínate vos, imaginemos esto imposible, si vos crees imposible, entre los marcos de ese capitalismo salvaje que describí, que este ALBA fortalecido logre emitir su propia moneda como bloque, como el euro, ¿verdad? No sé qué la podría llamar, el nicaragüense, el indio, el no sé qué cosa, el cacao, yo no sé qué cosa, pues, ¿verdad? Que nosotros en ese intercambio nuestro, que podamos tener un desafío, porque aquí las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica están cambiando, lo veo también desde esa otra perspectiva. ¿Qué impacto tendría esta integración en una unidad, un bloque monolítico de países latinoamericanos desafiando la hegemonía antes no desafiada jamás de los Estados Unidos? Desafiando el arma mayor de los Estados Unidos, al dólar. Claro, desafiando el dólar, desafiando esa dependencia histórica que han mantenido estos bandidos con nosotros, ¿no? Que nos han mantenido desde aquí del pescuezo. ¿Qué efectos pudieran tener estas cuestiones? Vos sabés que estamos soñando y estamos especulando, pero es bueno soñar, hermano. Claro que, digamos... Que con los académicos no se puede soñar tanto, pero porque eso es muy... Sí, cuando ya hice la especialidad en Relaciones Internacionales, tuve la oportunidad de tener a un profesor español que él era vehemente en sus aspiraciones con la integración centroamericana, y él nos decía a nosotros, ustedes tienen
tienen que ser portadores de la idea, pero luchar por esa idea de crear un banco centroamericano y sacar una moneda centroamericana que se independice del dólar, porque ustedes lo que son es rehenes. Ustedes están en una condición como que le dijeron a un carcelero, echame, estaban afuera y le dijeron al carcelero, echame adentro y llévate la llave. Pues eso le dijeron que los echara adentro, pero además que se llevara la llave. Entonces, en esa situación, mientras que cuando los países tienen una propia moneda, los países de alguna manera se comienzan a independizar, ¿verdad? Es decir, que a pesar de que Centroamérica es una región pequeña, pero la unión va siendo la fuerza. Es decir, después pueden tomar el ejemplo naciones que limitan geográficamente, que están relacionadas geográficamente. Yo entiendo que ahorita, digamos, en el Mercosur, que en teoría debería haber un mercado común del sur, pero que en este momento todavía no se llenan en 100% ni los supuestos para una verdadera zona libre de comercio, tampoco los presupuestos para una unión aduanera, menos para un mercado común, ¿verdad? Donde ya están involucrados otros aspectos de mayor profundidad, ¿verdad? Pero estas disparidades, por ejemplo, y las posiciones de los gobiernos, ¿verdad? Muchas veces alejan esta posibilidad de crear estructuras mínimas o etapas mínimas o fundamentales para una posterior integración económica, que fue por el proceso que pasó precisamente la Unión Europea. Y la Unión Europea siempre que asiste a eventos donde ellos están promoviendo tratados de libre comercio o donde están promoviendo la cooperación entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, ellos siempre ponen de ejemplo la experiencia dura que les tocó vivir, donde se